La marcha nupcial de Felix Mendelssohn probablemente está en el imaginario de la mayoría de tanta gente que tras esas notas, probablemente lo que vino fue hasta que la muerte los separe. Y ese es el ideal cuando uno dice sí a la opción del matrimonio. Sin embargo, hay circunstancias, hay factores que a veces la historia no termina como uno quisiera que termine. Hay decisiones que a uno le llevan, a veces, a terminar, a romper esa relación que terminaría, valga la redundancia, en un divorcio. ¿Y qué factores, sobre todo desde la ética cristiana, desde la moral cristiana, desde la teología bíblica, deberíamos considerar si acaso el divorcio es una opción para aquellos que también hemos considerado la fe cristiana como un modelo y como un proyecto de vida? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Laboratorio de Fe. Soy Duval y te doy una bienvenida. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo, a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y en esta conversación, o para esta conversación, he invitado a un amigo de la casa, quiero decir, de este laboratorio, pero también un amigo personal de muchos años ya. Es el doctor Joselito Orellana y su experiencia como consejero familiar, como terapeuta, como teólogo y como investigador en el contexto de familia de manera particular. Ha publicado varios libros alrededor del tema familia. Intentamos o intentaremos despejar algunas inquietudes sobre lo que estoy planteando. ¿Qué pasa cuando a veces uno tiene que tomar esa decisión? No siempre la que uno quisiera, pero eventualmente podría ser la mejor salida cuando se trata de generar este proyecto de vida terapéutico, tanto para el matrimonio, la familia, en fin, cuando tiene que ver con el divorcio. Paradójicamente, como probablemente la mejor salida a una crisis matrimonial. Bueno, para, como decía, despejar esas inquietudes, aquí está el doctor Joselito Orellana. Joselito, gracias por tu compañía una vez más. Bienvenido aquí a este diálogo. Muchísimas gracias, Duval. Qué honor estar con ustedes de nuevo en esta casa y listo para intentar esbozar algunas respuestas a un problema tan contextual y tan acuciante para la Iglesia. Bueno, para empezar, ¿en qué condiciones, en qué circunstancias podríamos decir, desde un acercamiento bíblico, ético, incluso cristiano, que se podría considerar la posibilidad del divorcio como una salida a una crisis matrimonial? Qué buena pregunta. Mira, hay que precisar un par de cosas en principio. Primero que nada, el divorcio no es autorizado por Dios bajo ninguna circunstancia, bajo ningún escenario, bajo ninguna posibilidad como algo autorizado. Es decir, la Biblia jamás autoriza el divorcio, pero la Biblia sí, sobre por lo menos 3 escenarios bien específicos, sí permite el divorcio. Entonces hay que distinguir el hecho de autorizar de permitir. Entonces la Biblia no autoriza el divorcio bajo ninguna circunstancia, pero sí permite, dada la consideración de Dios de la fragilidad y la debilidad humana. Dios sabe que no somos perfectos y la relación matrimonial tampoco es una relación perfecta, es terriblemente imperfecta además. Ahora, cuando hablamos de algunas consideraciones que entrarían más el terreno de lo permisivo, probablemente algunas personas considerarían que es mejor no entrar en ese terreno de lo permisivo y probablemente perpetuar una relación, ahora se llama, hay una palabra muy interesante, tóxica. Significa que porque no podemos nosotros, bajo la autorización de Dios, que se refleja en la Biblia, dar este paso, vivir una relación probablemente casi infernal en un matrimonio. ¿Qué significa esta permisión frente a esa realidad de vida? Perfecto. Mira, moralmente hablando, otra vez, la Biblia no autoriza el divorcio, pero sí hay razones legítimas que la Biblia considera y desde el Señor Jesucristo, desde Moisés, el Señor Jesucristo, pasando por el apóstol Pablo y aún el apóstol Pedro, hay pasajes muy claros en el Nuevo Testamento que de alguna manera esbozan claramente la posibilidad legítima, tal vez no moral en el sentido bíblico, pero legítima, éticamente legítima, de que una pareja cristiana considerara el divorcio. Por ejemplo, esos 3 escenarios son la infidelidad o el adulterio, número 2, la deserción o el abandono de uno de los dos cónyuges,
Y número 3, la violencia intrafamiliar sistemática. Ajá. Entonces, cuando se dan esos 3 escenarios y no hay posibilidad de mejorar la perspectiva, el horizonte de vida para esa pareja, y en esos escenarios la pareja puede legítimamente considerar la posibilidad de un divorcio. Ujú. Ahora, pensemos una de las primeras opciones y posibilidades que estás planteando. Por ejemplo, en caso de infidelidad, si es que la pareja decide la vía del perdón y la restitución dentro de esa categoría, ¿es viable? ¿Y qué se debería hacer? ¿Qué deberían hacer las personas involucradas? Probablemente un terapeuta que les está acompañando para que el proceso sea exitoso. Mira, es posible que una pareja se recupere de una infidelidad y vuelva a reconstituir la relación, inclusive a un escenario en un contexto mucho más saludable, mucho más gratificante, mucho más consolidado que antes. Absolutamente que sí, pero hay algunas consideraciones, Duval, que hacer. Primero que nada, la infidelidad, amigos, es peor que la muerte. Cuando se muere físicamente un pariente tuyo, hay símbolos concretos que le ayudan a tu mente, que le ayudan al alma del ser humano a procesar la pérdida. Te vistes de negro, hay una misa o un culto, dependiendo del contexto religioso de la persona o del difunto. Se lo pone en un féretro, se cava un hoyo en la tierra y lo pones allí. Y entiendes que la muerte física es un evento, un fenómeno natural. Pero cuando hay infidelidad, Duval, también se muere algo, pero no se trata de una muerte natural, sino de una muerte que es antinatural. También hay un duelo porque algo emocional se murió. Emocionalmente se muere la persona porque se pierde la confianza, se pierde absolutamente a veces toda posibilidad de comunicación gratificante, y número 3, se pierde completamente el compromiso en la relación. De hecho, hubo infidelidad porque el compromiso se rompió. Entonces, la infidelidad es más terrible que la muerte física, porque dispara un proceso de duelo, de luto, que es mucho más doloroso, mucho más enconoso que el proceso de duelo por muerte natural, que sería la muerte física. Entonces, es por eso que salir de un problema de infidelidad en realidad no es que es imposible, pero sí es un poco complejo. Número 1. Número 2, hay que entender que en una cuestión de infidelidad hay terceras personas involucradas. Entonces, la restitución de la pareja, la recuperación emocional de la pareja no solamente depende de 2 personas, de los 2 cónyuges, el esposo y la esposa, sino también del tercero involucrado, que debe tener también cierto compromiso de respeto de la nueva relación cuando el matrimonio quiere mirar para adelante y crear y continuar con su relación. Y tercero, hay que entender también que una pareja, después de un cuadro de infidelidad, aunque sea por una sola vez, no puede salir sola. Necesita el apoyo de un tercero especializado para ayudarles a procesar este camino, este peregrinaje, no necesariamente complejo, imposible, pero sí un poquito confuso y un poquito doloroso. Pero hemos conocido nosotros parejas que después de un fenómeno de infidelidad han logrado recuperar su relación y la han potenciado inclusive a un escenario mucho más gratificante. A veces la persona agredida es llevada a un punto, a una situación donde se le pide que olvide el hecho. Por ejemplo, la persona infiel podría probablemente decirle, mira, ya, o sea, superémoslo, nunca más va a volver a suceder eso, olvídalo, y probablemente puede ser la expectativa de un lado más recurrente respecto a olvida la situación, pero la persona que ha sido sujeto u ofendida en ese acto de infidelidad de la otra parte del matrimonio, a lo mejor se siente en esa lucha. ¿Será que tengo que olvidar, pero no puedo olvidar? ¿Qué pasa con esto de olvídalo? ¿En realidad uno se puede olvidar lo que pasó? ¿O cuál sería el proceso más saludable en lugar de olvidarlo cuando hablamos de restituir la relación, de sanar la relación frente al hecho de olvidar? Claro. Mira, eso de olvidar es una bendita utopía. De hecho, eso no es inteligente y de hecho eso no es posible. La única persona en el universo, en toda la historia, que puede olvidar nuestras transgresiones, como dice el profeta Miqueas, y ponerlas en el fondo del mar y nunca más acordarse de lo que hemos hecho, es Dios. Los seres humanos no tenemos la capacidad
capacidad psicoafectiva, la capacidad cognitiva de olvidar las ofensas, de olvidar lo que nos han hecho. Mucho más, Duval, cuando esas ofensas lastiman el alma, aún mucho más cuando eso destroza nuestra dignidad, destroza nuestra autoestima. Entonces el punto no es olvidar, sino el punto es llegar a un momento, a una línea donde podemos recordar el evento, pero sin dolor. Ahora, ¿eso es posible? Por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que logra? ¿Qué es el mecanismo bíblico para lograr eso? Es el perdón, ¿verdad? Perdón viene de petzá en el hebreo, que es Pascua, esafiemi, se dice en el griego, significa básicamente es pasar por alto. Es lo que el ángel de Jehová, ¿te acuerdas? Hizo en Egipto, cuando al final Dios decide matar a los primogénitos. Entonces dice, pinten la casa con sangre del cordero, el dintel y todo, y el ángel de Jehová va a pasar por alto, y el que no tiene la sangre del cordero pues va a ser muerto su primogénito. El sentido estricto, técnico de perdonar es pasar por alto. No es olvidar el hecho, no es pensar que nada pasó, no es decir que no dolió mucho, no es decir que bueno, es la única vez y no va a volver a ocurrir, no. Es procesar el trauma emocional que eso genera sobre la técnica del perdón. Pero el perdón tiene condicionamientos morales, y uno de los condicionamientos morales, Duval, número uno es la confesión honesta, transparente. Y número dos es el arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, Duval, remordimiento. El remordimiento, amigos, trabaja solamente a nivel de las emociones. Pero el arrepentimiento trabaja a nivel de la noia, de la mente y de la boulé, decían los griegos, de la voluntad. Es decir, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una decisión consciente de la mente y tan consciente es así, que dispara la voluntad para tener nuevos deseos, nuevas decisiones en función de, en este caso, no volver a cometer una infidelidad y respetar la persona de su cónyuge, sea el esposo o la esposa. Entonces, el perdón es pasar por alto siempre y cuando la persona confiesa. Confesar significa analogarse con Dios, reconocer que me equivoqué y reconocer que esto, más que ofender a Dios, empieza por ofenderme a mí mismo y ofender a mi cónyuge y a mis hijos, en el caso de que existan. Y luego el arrepentimiento. Entonces eso poco a poco va generando la paz de Dios. Esto en el contexto de un hogar cristiano, ¿no? Ok, pasemos a otro de los factores o aspectos que posibilitarían, y estabas mencionando el abandono. ¿Qué se refiere con el hecho del abandono, llámese de la relación o del hogar? Mira, hay parejas que llegan a un punto de la relación. De hecho, hay que decir que el matrimonio tiene, como los dedos de nuestra mano, tiene cinco fases. Primero es un sueño, luego viene la fase del despertar, luego viene la fase de la desilusión, que es la etapa crítica, luego viene la fase de la aceptación y luego al final la fase del compromiso. Ahora, estas fases son inexorables. Duval, tú y yo en nuestros matrimonios vamos a pasar por allí. Pero claro, hemos pasado por allí. Entonces, pasamos por la etapa del sueño, porque nos casamos con un sueño. Con una ilusión. Con una ilusión, un sueño con nombre de mujer, con rostro de mujer, nombre y apellido de mujer o de hombre, ¿verdad? Pero andando el tiempo llegas a descubrir, que es la segunda etapa, que ese sueño, la tarea en el sueño es despertar del sueño y te metes en una etapa que es el descubrimiento real de la persona. Un viejo pastor que tú conoces también solía decir que el matrimonio es ciego, que el amor es ciego, perdón, y el matrimonio te abre los ojos. Y yo creo que él tenía mucha razón, por lo menos en aquello de que el matrimonio te abre los ojos, aunque en aquello de que el amor es ciego, francamente no, porque el amor es inteligente. Pero pasamos por esa etapa del descubrir la otra persona. ¿Quién es? Lo que hace, su cultura, su perfil caracteriológico, su personalidad, su temperamento, desde las cosas más triviales, de cómo come, de cómo deja las cosas en el baño, hasta lo que piensa acerca de la vida, de Dios, qué sé yo. Desde lo trivial a lo trascendente. Pero eso te lleva a la tercera etapa, que es la etapa de la desilusión, que es la etapa crítica por la que todos pasamos. Y se dice en la terapia y en la psicología pastoral que es la etapa del punto de quiebre, donde tú decides ir a la derecha o a la izquierda, es decir, arrancar hacia adelante entendiendo tus propias fragilidades, comprendiendo al otro, que es una persona imperfecta también, o simplemente te retractas de la relación. Es en ese punto crítico, Duval, de la desilusión, amigos, donde se da la deserción, donde la gente dice, no,
yo me casé con otra persona, yo pensé que eras de una manera diferente, así que yo no te acepto como eres. Que esa es la cuarta etapa, la cuarta fase, la aceptación. Cuando superamos el fenómeno de la desilusión, llegamos a la aceptación y al final hacemos un compromiso de vida hasta la tumba. Ok, aquí un punto. ¿Cómo diferenciar y no vivir en la resignación versus la aceptación? ¿Cuál es la diferencia entre aceptar a mi cónyuge con sus virtudes y defectos y lo otro es resignarme a estar en esa relación? Hay que entender una cosa muy importante, Duval, y este aspecto que tocas es importante. Mira, hay cosas que el ser humano nunca va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el punto, la perspectiva inteligente en este punto de la desilusión? Entender cuál es la tarea, porque cada fase te dispara una tarea, ¿verdad? Y un peligro también. ¿Y cuál es la tarea allí? Entender que hay cosas de tu cónyuge que jamás van a cambiar. Por ejemplo, el temperamento. El temperamento, Duval, es genético. El temperamento es como el color de tu piel, como el color de tus ojos. Es decir, jamás va a cambiar. Naciste así y vas a morir así, ¿verdad? Pero hay otros elementos que son circunstanciales, que son medioambientales, que son adquiridos, ¿verdad? Que no son fruto de la genética, y que no pueden cambiar, que pueden ser modificables, que pueden cambiar, pero algunos otros no. Cuestiones de principios y valores que uno trae desde la cultura. Eso puede cambiar. Puede cambiar, pero también puede ser un factor de tope, porque uno dice, bueno, mi padre y mi madre me enseñaron tal y cual cosa, y tú no vas a cambiar lo que mi papá y mi mamá me enseñaron. Y ahí hay un conflicto axiológico en realidad. Pero el punto de quiebre allí en la ilusión para entender el tema de vivir resignado o vivir inteligentemente con una persona, discernir lo que esa persona legítimamente, francamente, honestamente no puede cambiar, es aprender a distinguir lo que puede cambiar de lo que no puede cambiar. Por ejemplo, aspectos de la cultura pueden cambiar, aspectos medioambientales pueden cambiar, aspectos de valores axiológicos, éticos, pueden cambiar. Lo que no pueden cambiar son los principios, fíjate, porque los principios no son valores. Los valores y principios son cosas diferentes. Los valores son relativos y más dependen de la ética, y los principios dependen más de la moral y por lo tanto son inmutables, ¿verdad? Por ejemplo, los principios espirituales. Y entender que hay otras cosas que jamás podrán cambiar, como el temperamento. Entonces, por eso es que es muy importante la etapa previa del matrimonio, donde tenemos francamente que conocer a la persona en una manera desnuda. Y yo siempre aconsejo a los chicos y a las parejas, inclusive jóvenes, matrimonios jóvenes, que la manera más inteligente de conocer la persona con la que van a compartir la vida no es intentar conocer solamente a esa persona, sino conocer su contexto. Conozcan su familia, conoce el papá, la mamá, los hermanos, conoce y averigua un poquito, rastrea un poquito la historia, la cultura, la espiritualidad de esa familia, por ejemplo. Ahora, pensemos dentro de esa etapa de desilusión, de aceptación, o que no caigamos en resignación, era de lo que estamos hablando, frente al hecho de que a lo mejor hay personas, y en el camino he podido ver algunas personas que llegan a la conclusión de que se casaron sin el suficiente amor, o no me casé suficientemente enamorado o enamorada. Y ahora que ha pasado todo este tiempo y todas estas etapas, confirmo que en realidad no he estado enamorado. ¿Y ahora qué hago? Ya estamos casados. ¿Se puede en realidad enamorar, o hay que vivir con alguna forma de amor en el matrimonio, aunque no sea ese amor que probablemente he idealizado o que aspiro? Claro, este es un buen punto. Mira, todos nos casamos con un sueño, y en realidad la mayoría de personas, amigos, se casan con una idea falsa de amor. Lo que entendemos por amor honestamente es más carnalidad, a veces más genitalidad, es algo más superficial que lo que en realidad implica amar según la Biblia. Según la palabra de Dios, bueno, en el idioma original del Nuevo Testamento tenemos casi 10 verbos distintos para amar, pero cuando la palabra de Dios enfoca el amor de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios, y el amor del esposo hacia la esposa, siempre utiliza un tipo de verbo que es del que Pablo hace gala, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hacemos un análisis un poquito profundo de ese versículo, tú vas a descubrir que el amor tiene 4 características. Ese amor de Dios, eso es lo que se llama la Biblia el amor agape, o el verbo agapao, que no es otra cosa que el morir a mí mismo para bendecir al otro. Eso es lo que significa en griego. Entonces, según ese versículo, el amor es una decisión. Más Dios decidió amarte. Tú no le incitaste a Dios que te amara. Y dice, más Dios muestra
El amor no es un sentimiento, amigos. Involucra los sentimientos son consecuentes. Los sentimientos y las emociones son el corolario, pero de nuestras acciones. Entonces, el amor es decisión, número 2, el amor es actitud, y luego dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que tiene que ser un Dios santo, 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 con hombres como tú y como yo, que somos pecadores, pecadores, pecadoras. Es decir, Dios se decidió deliberadamente comprometerse y se mete en nuestra historia, se metió en nuestra carne, por eso se encarnó, se mete en una cultura, se mete en la historia para ser Emmanuel. Entonces tú tienes, el amor es decisión y el amor es actitud, el amor por lo tanto es compromiso, un Dios que siendo Dios decide embarrarse, vamos a decir, con nuestra humanidad. Y finalmente dice el versículo que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y ahí viene la clave del verdadero amor, Duval y amigos. Cristo murió por nosotros, y eso es exactamente lo que significa agapao, morir por el otro. Entonces, y a lo mejor antes de morir por la otra persona hay que morir hacia uno mismo. Correcto. Entonces, el amor en realidad, nos casamos enamorados y nos casamos con una semilla, vamos a decir, de amor, pero ese amor, tú y yo que tenemos ya años en el matrimonio, yo 28, tú tienes algunos 25 años, y no somos jovencitos en este peregrinaje, pero nosotros podemos testificar, tú y yo, por ejemplo, que cuando nos casamos, a veces nuestras emociones eran mucho más efervescentes que nuestras decisiones y actitudes, ¿no es cierto? Pero en el camino te fuiste dando cuenta que las emociones tienen que seguir a los pensamientos y no los pensamientos a las emociones. Ese es un punto, esa es una pista para entender poco a poco de que tu amor por tu esposa, de mi amor por mi esposa, ya es maduro, ya es diferente. No está cifrado en las emociones, es que ese es el tema. Nos casamos enamorados, pero todo lo ciframos en las emociones, y tú sabes que las emociones son muy efervescentes y cambiantes, pero el amor es una decisión. Empieza en la mente, trabaja en la voluntad y el aspecto afectivo viene después. Entonces el amor se va construyendo poco a poco. Por eso es que en estas fases del matrimonio que estábamos hablando, de sueño, despertar, desilusión, aceptación, al final compromiso, es en realidad cuando tú llegas a decir, yo voy contigo hasta la muerte. Y eso es puro resultado de decisión, el compromiso. ¿O no? Acá. Ajá. Absolutamente. Ok, ahora por factor tiempo, consideremos el tercer factor que se puede encontrar en la Biblia, que podemos encontrar en la Biblia, que permite una licencia para la separación o para el divorcio, que es la violencia sistémica dentro del hogar. Así es. O sistematizada más bien. Sí, sistémica y sistemática también, porque a veces cuando hay violencia en los cónyuges, también los que son violentados son los hijos. Mira, ese es un escenario que Dios no tolera. Y tanto es así que no tolera, Duval, que por ejemplo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14 y 15, dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de los matrimonios mixtos, que es donde más, mixto significa no un hombre y una mujer, porque es obvio que tienen que ser mixtos, ¿no? Pero mixtos espiritualmente, donde hay uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Pablo establece un principio ético y moral de vida, y de una manera bien tácita dice que si el incrédulo, en el contexto de un hogar mixto, se separa, sepárese, dice en español. En el idioma griego dice divórciese. No está hablando de una separación temporal para ver si las cosas mejoran, para buscar ayuda, para entrar en consejería. No. Pablo dice sepárese. La palabra ahí es un imperativo y el verbo griego significa divórciese. Y la razón al final tiene que ver con el tema de la deserción y tiene que ver con el tema de la violencia. Dice Pablo, porque a paz nos llamó Dios y no a estar sujetos a semejante yugo de esclavitud, dice la Escritura. Entonces, el escenario de la deserción, cuando un hombre o una mujer abandona el matrimonio y no quiere saber absolutamente nada de la relación, no hay razón inteligente y legítima para el cónyuge, el sujeto pasivo, vamos a decir, para estar esperando por los siglos de los siglos el regreso de esa persona. Es legítima la opción de tomar el divorcio cuando hay deserción. ¿Cómo es legítima la opción cuando hay de tomar el divorcio como opción cuando hay violencia intrafamiliar sistémica, como has dicho, pero también sistemática, que atenta contra la integridad, sea física, moral, psicológica, sexual, espiritual, emocional de sus miembros, sea de la esposa, que es mayormente la persona más afectada, o de los hijos también. Ese es un escenario que Dios no tolera. Ahora, en la práctica hay muchos testimonios de mujeres que han orado con mucha paciencia, como dijiste, con entrega, con sacrificio, y han vivido años de sacrificio personal y en algunos casos del sacrificio incluyendo de los hijos, y tras la
insistente oración. Hay experiencias de vida que el cónyuge que no era cristiano y que incluso maltrataba a la familia, al final se convierte al cristianismo y hay una transformación. ¿Esa sería la excepción o hasta dónde podríamos nosotros tolerar? ¿Cuál debería ser el umbral de tolerancia de la violencia por amor, por sacrificio? Perfecto, qué buena pregunta. Mira, el umbral, el límite, el punto de quiebre donde nosotros tenemos ya que pensar, porque hay una línea roja que no podemos cruzar. El límite es simple: cuando la integridad, la dignidad de la persona, la integridad de la persona está en severo riesgo de ser atropellada, en severo riesgo de sufrir inclusive la muerte. Entonces, cuando estamos en severo riesgo, la integridad física, moral, sexual, psicológica, emocional está en severo riesgo de sufrir consecuencias irreversibles. Ese es el punto de quiebre, esa es la línea roja para tomar la decisión y decir: lo siento mucho, pero de aquí un día más yo no voy a tolerar este escenario de violencia. Sea en cualquiera de los factores que hemos estado mencionando, de infidelidad o de abandono del hogar o de aspectos de violencia, y debido a estos factores se llega a una decisión de terminar con la relación matrimonial, de terminar en divorcio, ¿hay alguna opción de que cualquiera de los dos se pueda volver a casar? Aunque eso básicamente sería otro tema, sin embargo, me gustaría cerrar con esto y dejar esta inquietud incluso como para una próxima conversación. Pero de manera general, ¿qué podríamos decir al respecto? Por supuesto que sí. Mira que esta es una pregunta muy crucial y muy importante y es buena para cerrar. Ahora, hemos hablado en resumen de que hay 3 escenarios no tolerables por Dios que rompen la dinámica de la relación y que rompen el propósito del matrimonio, además, Duval, porque el matrimonio es una parábola actuada de la relación de Cristo con la iglesia, donde el hombre protagoniza a Cristo y la mujer protagoniza a la iglesia. Nunca Dios diseñó el matrimonio para la destrucción del ser humano, para nada, sino Dios diseñó el matrimonio para su gloria, para extender el reino de Dios, para realizar, potenciar, gratificar, significar a la persona, y no para vivir estos 3 escenarios de los que hemos hablado. Entonces, infidelidad, deserción y violencia. Pero ¿quién se puede volver a casar y quién no? Esa es una buena pregunta. El doctor John MacArthur, por ejemplo, que es un teólogo bautista muy reconocido y uno de los más serios en el planeta, dice en sus comentarios al respecto que cuando la Biblia legitima un escenario para el divorcio entre los cristianos, como los 3 que hemos mencionado, como infidelidad, adulterio, el sujeto pasivo puede volver a casarse, pero el sujeto que cometió la falta no puede volver a casarse, y eso lo dijo el propio Jesús. No puede volver a casarse porque va a cometer adulterio, porque fue la persona que cometió adulterio originalmente, y hace que cometa adulterio la otra persona con la cual se va a casar. La única opción para el adúltero sería volverse a casar con la misma esposa, que eso a veces pasa. Se divorcian por adulterio, se divorcian por infidelidad. Andando el tiempo, hay personas que recapacitan en la soledad, separados en tiempo, y deciden casarse de nuevo. Conocemos varios casos así, pero siempre son, por desgracia, la excepción de la regla. En el caso de abandono, igual, el sujeto pasivo puede volverse a casar legítimamente. En el caso de violencia intrafamiliar, otra vez, el sujeto pasivo es la víctima que llamaríamos, ¿verdad? Puede volverse a casar, pero jamás, en ningún caso tolerable por la ética y la moral bíblica, podría serlo el sujeto activo, el que generó la conflictividad. Ahora, si el sujeto, llámese activo, el victimario, de alguna manera en el camino tiene un encuentro especial y diferente con Dios que no logró antes y que ya lamentablemente está divorciado. A lo mejor es una persona joven, por ejemplo, y ¿qué pasa con lo que el apóstol Pablo dice? En lugar de que se esté quemando, mejor reorganice su vida y probablemente vuélvase a casar. ¿Qué tal que la persona con la que se divorció, esa persona, se volvió a casar y él ya no tiene más opciones? Ya no puede ni siquiera volver a reconquistar al cónyuge pasivo. Sigo pensando y tratando de ponerme en los zapatos de ese tipo de personas. Sí, bueno, la palabra de Dios no menciona nada, no hay un texto explícito a ese respecto. Sin embargo, lo que nosotros podríamos, Duval y amigos, es extraer un principio de vida de la Escritura, un principio que llamaríamos el principio de misericordia, por ejemplo, por decirlo así, porque se entiende que cuando una persona, Duval, comete adulterio, abandona el hogar, comete violencia intrafamiliar sistémica y sistemática, pues no conoce a Cristo. No tiene una relación con Dios, no tiene ni idea
del carácter santo, sagrado de Dios. No tiene ni idea, de hecho, del carácter sagrado que tiene su propio cuerpo per se, aunque no conozca a Cristo. Y no tiene ni idea de la sacralidad de la que está envuelta la relación matrimonial. Es decir, en una palabra, no tiene idea de lo que es sagrado, de lo que es espiritual. Pero en el escenario que tú planteas, que esa persona sea adulta, porque a veces se dan los tres factores: hay adulterio, hay abandono y hay violencia. O sea, no solamente hay uno de los tres. Sí, uno de los tres es suficiente, pero a veces hay dos y a veces hay una amalgama de los tres. Pero en el supuesto de que la persona cometió uno o los tres escenarios, pero se arrepiente ya fuera, divorciado y todo lo demás, y conoce al Señor Jesucristo. Bueno, hay varios textos de la Escritura que señalan que a Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importa tu historia. Dios construye futuros. Dios no pasa enfocado en las historias, porque ni Dios la puede cambiar. La historia solamente puede ser reeditada en nuestra mente para no aprender las cosas malas que hicimos y para potenciar y perennizar las cosas buenas, o pocas o muchas, que sí hicimos. Pero Dios es Dios de futuros. Dios no es Dios de pasados y de historia. A Dios no le importa tu historia, sino el futuro. Es lo que vas a hacer de aquí en más lo que importa. Entonces, si esa persona se arrepiente de verdad, nace de nuevo, como diría Jesús a Nicodemo, es nueva criatura, como le diría Pablo a los corintios, que de hecho los corintios no eran ninguna perita en dulce, eran un montón de adúlteros, fornicarios y una sarta de pecados que tenían además dentro de la iglesia. Pero si esa persona se arrepiente de verdad, nace de nuevo, su cuerpo llega a ser templo del Espíritu Santo, como también dice la doctrina. La pregunta es, ¿qué impide que esa persona en esta nueva condición espiritual de vida pueda reorientar su mundo, su horizonte, bajo los principios, bajo los preceptos de la palabra de Dios? Francamente, a la luz de la palabra del Señor, no existe un impedimento. Entonces esa persona podría reconstituir su historia, pero con una reconciliación sincera con Dios, porque es que hay mucha gente que confunde remordimiento con arrepentimiento, otra vez. Entonces se arrodillan, gritan, piden perdón, pero como es algo solamente a nivel emocional, lo vuelven a hacer y se meten en un ciclo de violencia y de pecado. Pero cuando hay una conversión sincera, yo diría que se tendría que aplicar el principio de misericordia. Fíjate que Santiago dice que el juicio y la misericordia en la mente de Dios son paralelas, ¿no? Y Santiago dice, hay juicio y misericordia, pero la misericordia, dice Santiago, o Jacobo, que de hecho es el hermano de Jesús, la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, como que Dios, al poner en su mano juicio en una mano y misericordia respecto de esa persona que hizo tanto daño, pero que al final se arrepintió, privilegia más la misericordia que el juicio. Él merece el juicio y toda la condena y, bueno, de una vez llevarlo a la gloria, ¿verdad? Pero Dios privilegia la misericordia. Es lo que Dios hizo con David, es lo que Dios hizo con todos los protagonistas en la Biblia, en la historia cristiana, y lo que el Señor ha hecho muy probablemente con tu vida y con la mía también. Así es. Bueno, así como en un laboratorio siempre se reflexiona, se calcula, se analiza, pensando en lo que viene hacia adelante, pensando en un mejor futuro en cualquiera sea el área de investigación, de análisis, de reflexión. En este espacio también queremos siempre dejar una voz, una luz de esperanza. Y eso es lo que hacemos aquí en Laboratorio de Fe. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Probablemente lo que hemos conversado va a ayudar a más de una persona a tomar decisiones, Joselito, y que esas decisiones siempre nos lleven hacia un futuro de esperanza, como es la propuesta del Evangelio de Cristo. Muchas gracias una vez más por haber conversado aquí en este espacio, en este tiempo. Muy amable de tu parte. No, es un placer. Que Dios les bendiga ricamente y no olviden que el matrimonio es la primera y última agencia misionera que Dios tiene en la tierra. Por eso debemos protegerla. Y nos vemos en un próximo episodio, en un próximo diálogo aquí en Laboratorio de Fe. Chao.